Gloria al Señor. Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos, oh Dios. Te damos la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Gracias te damos, Padre, por las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos permite de estar un día como hoy aquí dándote alabanza, dándote honor, reverencia, gloria. Gracias, Padre mío, porque resucitaste para darnos vida a nosotros. Te pido que nos bendiga a todos y a toda nuestra familia, y a cada familia, Señor, que se conecta allí en el Facebook. A todos los que ven este mensaje, Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús, y opera milagro en cada uno de ellos. Muchas gracias. Ahora háblanos a través de tu bendita y santa palabra. Úsame, Padre Santo, para bendecir a cada oyente, y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y pueda causar una reacción de arrepentimiento, de conversión hacia ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Muchas gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, amigos, amigas, aquí la palabra de Dios nos habla y me impacta mucho, que fue lo que me llevó a colocarle ese nombre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No hay que buscarlo, porque hoy es un día que es domingo. Hoy es domingo. El domingo es un día donde muchas personas aprovechan la oportunidad
para ir a visitar a sus seres queridos al cementerio. Algunos van a llevarle flores, otros a regarle las flores, la grama, si es que es con grama. Si es en tumba de cemento, pues le colocan flores, se la arreglan, se la pintan. Es un día de tener esa comunicación con los muertos. La mayor parte acumulan la queja de la semana para decirles cómo se portaron los hijos, si es papá o es mamá o es hermano, y empiezan a hablar. Dicen que con las ánimas. Pero vamos a mirar a través de la palabra lo que nos enseña a nosotros el Señor cuando muchos cogen por devoción, lo cogen religiosamente, que es costumbre, se vuelve costumbre de ir al cementerio porque cree que el muerto está allí y lo puede escuchar. Algunos le piden el número de la lotería, otros le dicen que le cuiden, que tenga pendiente de sus hijos, que desde el cielo le mira. Y personas que han escuchado la palabra en estos días, yo he visto que muchos han dicho, no, si el muerto oye, yo creo que está contento o está contenta con lo que estamos haciendo todavía, y han estado en la iglesia y han escuchado la palabra. Pues aquí vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseña a nosotros en este día. Jesús, en el momento en que fue a la cruz, al bajarlo de la cruz fue sepultado, pero la victoria no terminaba allí. La victoria no terminaba en la tumba, ni tampoco en la cruz. Ese es un proceso, los sucesos que acontecieron. Pero la palabra de Dios nos habla aquí, dice la Biblia, el primer día de la semana, que es hoy. Hoy es el primer día de la semana. Gloria a Dios. Donde aprovechan a hacer muchas cosas. Visitar a los familiares, a los amigos. Y en esta ocasión visitar a las tumbas. Dice que el primer día de la semana, se repite la palabra que Abraham. Oiga, Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, su hijo, que el Señor le había pedido, dice que se levantó muy de mañana. Y si el pueblo entendiera esto, lo que significa levantarse muy de mañana con un propósito, estas mujeres, yo estoy seguro que no durmieron toda la noche. Estaban a la expectativa de ir a tener el primer día, óigame bien, el primer día que iban a tener un encuentro con Jesús en la tumba. O sea, ya se iba a volver costumbre en ellas para llevarle flores. En ese entonces no eran flores, ahora se usan las flores. Se utilizaban unos ungüentos, unas especias. Recuerde que eso fue lo que le llevaron a Jesús cuando nació. Y aun cuando muere José de Arimatea y Nicodemos, usaron las mismas especias para enterrarlo. Y ahora estas mujeres habían preparado días anteriores, o ellos lo tenían allí, que acostumbraban para los muertos. Y en esta ocasión prepararon algo especial para llevarle a Jesús. Porque a Jesús lo colocan en la tumba el viernes, según la fecha de la Semana Santa.
El sábado, dicen sábado de gloria, y el domingo, muy de mañana, ellas dijeron, vamos a empezar a llevarle algo agradable a nuestro difunto Señor. Porque ya lo miraban como el difunto, el finado. Y ellas habían escuchado todo lo que Jesús había dicho antes de morir. Es que allá está el detalle, que escuchamos la palabra y no hacemos caso a lo que nos dice la palabra. No creemos, dudamos. Lo que dijo Jesús antes de morir. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús dijo, antes de él morir, se cumplió a la cabalidad. Pero como había muerto, a veces no hacemos la voluntad del que cuando dijo que estaba vivo, ni creemos a sus palabras porque ya murió. Y era lo que estaba aconteciendo en este episodio. Dice la palabra que vinieron muy de mañana al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres, se unieron otras mujeres con ella. En sí eran como 3 mujeres las que habían decidido ir a la tumba, pero se unieron otras para ir. Vemos aquí el caso. ¿Por qué fueron mujeres y no fue los apóstoles? ¿Por qué no fueron los discípulos, sino las mujeres? Y todavía hay muchos que quieren excluir a las mujeres, quieren tener en un segundo plano a las mujeres. Pero en Cristo Jesús no es así, porque las mujeres son muy importantes en el ministerio. Las mujeres son muy importantes en la iglesia, porque yo creo que una iglesia sin mujer, eso no es iglesia. Las primeras que siempre están pendientes, las primeras que llegan a la iglesia, las primeras que hacen una actividad, las primeras que siempre tratan de hacer un evento, son las mujeres. La mayoría en las congregaciones son las mujeres. Cuando a Cristo murió, cuando a Cristo le mataron, allí los hombres se fueron. Dice la Biblia que los discípulos se fueron y las que quedaron fueron las mujeres. Y quiero decirle en esta mañana a las mujeres que no se achicopalen para los que dicen que las mujeres no pueden pastorear, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres están en segundo plano. No, el Señor escogió a las mujeres, por lo tanto las mujeres ocupan un lugar muy importante para el Señor, y declaramos bendición y animo a las mujeres para que sigan adelante, aleluya, sirviéndole al Señor, porque las mujeres nos dan ejemplo de fidelidad, nos dan ejemplo de búsqueda, de consagración y de fe. Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor. Aquí fueron mujeres que fueron a la tumba. Los primeros que tenían que ir fue los que hablaba Jesús con ellos. ¿Y quién eran? Los apóstoles. Los apóstoles, los que estaban alrededor, siempre decía, aquí lo vamos a ver, lo que Jesús le decía a ellos, porque Jesús se lo decía. Pero más sin embargo no creyeron después. No creyeron. Dice la Escritura que estas mujeres prepararon algunas especies aromáticas y le llevaron a la tumba. Al igual como habían creído los demás. Habían creído.
de que ya Jesús había muerto. Y hasta allí había terminado la historia. Y hasta el día de hoy, muchos creen que cuando uno muere, cuando un hijo de Dios muere, allí se acaba todo. No, antes por el contrario, ahí empieza. Porque la muerte no es la terminación de la vida. La muerte es una faceta de la vida. Es un paso hacia la eternidad. Por lo tanto, el que muere en Cristo, lo que muere son los problemas, lo que mueren son las cargas, lo que muere es el trabajo, lo que muere es el cansancio, porque dice la palabra que allá arriba no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luz y vamos a tenerlo todo. Por lo tanto, cuando nosotros morimos aquí en la tierra, descansamos para vivir una vida gozándonos en la eternidad. Aleluya. Esa es la bendición que Dios nos da a nosotros al morir. La palabra dice que bendita sea la muerte de los santos. Aleluya. A su nombre. Bendito sea Dios. Cuando los santos mueren, no se acaba todo. Es cuando empieza una vida eterna. Es cuando empieza la eternidad. Gloria al Señor. Se acaba todo lo que hay en la tierra. Los problemas que uno tiene, las dificultades. Estoy cansado, estoy aburrido, estoy esto, estoy lo otro. Eso se acaba. Eso es lo que se muere. Pero empieza el que muere en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice que ellas fueron y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ustedes se imaginan la tristeza de estas mujeres al llegar a ese lugar. Y lo que le quiero decir es que nosotros no tenemos por qué ir a la tumba. Oigan, porque ir a la tumba a hablar con nuestros seres queridos o pensar que está allí. No le estoy diciendo a usted que no puede visitar la tumba de su muerto. Porque yo he visitado la tumba de mi madre como 3 veces he ido, o 2 veces después que murió. Sí, he ido 2 veces. Una cuando le fui a que le arreglaran la lápida y ahorita que le mandé a poner una lápida. Fuimos allá y se le colocó. Porque no es que van a pensar que porque se murió un familiar de uno ya lo enterraron y uno lo abandona. No tiene que ver. Sabemos que ahí está el cuerpo, ahí está sus huesos, y que llega un día en que uno tiene que darle el fin a esos huesos, colocarlo en un lugar que estén allí, porque no es un animal que muere, porque hay muchos que confunden las palabras, confunden las cosas. Y a mi madre le acabamos de colocar una lápida muy bonita durante el tiempo que ella esté allí, se le colocó. Tengo a una persona allá pendiente, si la grama o algo, cualquier cosa, para que se mantenga la tumba mientras ella esté allí. Llega el tiempo de su terminación, se sacó, se metió en un nicho, que ahí no hay necesidad de poner flor, ya quedó en su nicho donde está mi papá. Mi papá tiene 16 años, 17 años de estar allí, ya recogido en ese lugar. Allí irá mi mamá y sé que está en ese lugar los huesos. Pero si yo creo que mi mamá se fue al cielo, yo no tengo necesidad de ir allá para hablar con ella. Porque si sé que está en el cielo, yo puedo mirar al cielo y dirigirme allá en caso que pudiera dirigirme. Y es lo que pasó, de que ellos fueron a visitar porque pensaban de que él estaba allí. Y encontramos palabras textuales. Allí lo que estaba era el cuerpo, posiblemente podía estar el cuerpo, pero Jesús no estaba allí. Aleluya. Y es lo que le quiero decir en el día de hoy, que cuando nosotros vamos al cementerio a visitar a una tumba, no tenemos por qué hablar con el muerto porque él no está ahí. No tenemos por qué pedirle al muerto porque él está ahí. No tenemos por qué decirle que nos cuide, que sus ánimas nos cuide, porque él no está allí. El que muere en Cristo Jesús no se busca en un cementerio, no se busca en una tumba. El que muere en Cristo Jesús se busca en el cielo, aleluya. Allá arriba es que
está. ¿Saben por qué? Porque su creador, nuestro creador, tomó posesión de nuestro espíritu y nuestro espíritu está al lado de él. Aleluya. Bendito es el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos a nuestros muertos en el cielo y no en la tumba. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Porque hay muchos que pueden confundir y decir, no, ya se murió y lo tiran por allí, ya no tengo porque él no está ahí. Tenemos que honrar la memoria de la persona. Y recuerde que honrar es muy diferente a adorar. Porque cuando yo llego al cementerio y me siento y prendo una vela, hay unos que prenden cajas de vela y se sientan ahí en el cementerio a llorar y a hablar. ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué no me avisaste? Y hay muchos que han escuchado la voz del muerto. Hay muchos que han escuchado y dice, hablé con el muerto. Y ahí es a donde aprovecha Satanás, aprovechan los demonios para tomar la voz de esa persona y hablarle y creer que fue el muerto que le habló. Y discuten, fulano, porque era la voz de él, porque la conocían. Y esa era la voz de él, la voz de ella, la mismita, la misma imitación. Porque los demonios aprovechan la debilidad. Cuando nosotros creemos y estamos seguros, hermano, y nosotros tenemos que tener claro que los muertos, la Eclesiastés lo dice claramente, que cuando el hombre muere se acaba su orgullo, su fama fenece, todo en esta tierra termina. El muerto no habla, el muerto no sale, el muerto resucita cuando el Señor lo resucita. Algo físico que se podrá ver, pero el muerto no sale. No que me salió un muerto y ese muerto que andaba por ahí sin oficio, porque los muertos están en su lugar. Y los muertos, si salieran, le salieran que sea, le espantara al que sea. Primero era el que lo mató. Tantos muertos que hay por ahí que han matado. Imagina, el mismo muerto se encargaba de degollarlo y ni siquiera de degollarlo, con tan solamente pelarle el diente lo atormentaba a donde estuviera. Pero eso no es verdad. Que me salió. Y hay muchas personas que tienen razón cuando dice que le salió el muerto. Hay personas que tienen razón cuando dice que le habló el muerto, porque no conocen la palabra para poder decir, no es el muerto, es un demonio, es un espíritu el cual ha hablado, me ha salido. Porque muchos lo han visto aún, han visto la sombra. Dice, vi la sombra. ¿Y en qué hora la vio? En la noche. He visto la sombra de fulano o de fulana. Pero no, aquí nosotros vemos que cuando estas mujeres llegaron a la tumba, dice que la piedra estaba removida. ¿Para quién sería la especia aromática? ¿Para quién era el compuesto que ella había llevado? Si lo habían llevado para Jesús. Pero ya no encontraron a Jesús en la tumba. Se les había olvidado lo que Jesús había dicho. Jesús dijo que él se iba a levantar. Jesús dijo que él iba a resucitar. Pero no creyeron. Y un día como hoy, domingo, primer día de la semana, estas mujeres se levantaron muy de mañana para ir al cementerio, para encontrar el cuerpo de Jesús. Pero hoy les digo, mis amados hermanos, que como iglesia que hemos entendido de la resurrección de Jesús, ya no nos levantamos de mañana, y la gente no quiere levantarse de mañana. De pronto, si tienen algo pendiente, sí se levantan para ir a cualquier lugar. Pero ahora no tenemos que levantarnos de mañana para ir a la tumba. Lo que tenemos que levantarnos muy de mañana es para adorar y glorificar a Cristo, aleluya, porque ahora Él
vive en nuestros corazones, vive en nuestras vidas. A Él es el que tenemos que adorar muy de mañana. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y estas mujeres se pudieron llevar la tristeza más grande de su vida al no encontrar el cuerpo, porque dice que vieron a la piedra removida. Pensaron lo peor, pensaron que habían cometido, aleluya, un sacrilegio, habían cometido, ¿cómo es que se llama eso cuando se roban a los muertos? Eso tiene un nombre. Cuando una profanación es la palabra. Pensaron que habían profanado la tumba. Eso fue lo que pensaron. Profanaron la tumba y se llevaron al cuerpo del maestro. Al ver la piedra removida, porque dice la palabra que José de Arimatea había adquirido, que en una roca había excavado, había hecho esta tumba. O sea que la tumba no fue hecha de cemento ni de ningún otro material. Fue excavada, fue hecha especialmente en una roca. Y cuando a Jesús lo meten, removieron una piedra. Dice, una piedra grande colocaron de puerta. Esa piedra no la podía remover cualquiera, una persona ni dos personas, porque era algo bien pesado. Y al ver ella esa piedra, dice, vinieron y se llevaron al maestro. Vemos aquí, cuando dice la palabra, que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, o sea, quedaron atónitas, quedaron, hermanos, perplejas, quedaron, ¿qué pasó? Quedaron en shock, que es la palabra que hoy se usa. Gloria al Señor. Aquí vemos que estando perpleja por esto, he aquí se pararon a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, porque ellos sí sabían a qué venían estas mujeres. Aleluya. Y ellas no estaban cometiendo algo malo, ellas estaban haciendo lo mejor que podían hacer. Ellas estaban haciendo lo más correcto que podían hacer. Y dice que estos varones de vestidura resplandeciente se pararon junto a ella. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, mira lo que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Quiere decir que nosotros no podemos ir al cementerio a buscar o a hablar con nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús, o con algún amigo, algún familiar o alguien que haya muerto en Cristo Jesús. No tenemos que ir con esa intención. ¿Por qué? Porque en el cementerio no está. Porque así como estos varones, que eran unos ángeles, que le hablaron a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A Jesús no lo buscamos en la tumba. Hoy se visita allá en Israel, la visita que se hace todos los años, que se va allá al Jordán y se va a la tumba de Jesús. Muchos han podido ver cómo en la tumba, según lo que muestran en los videos y en fin, se ve. Pero de que Jesús ya no está en esa tumba está vacía desde hace ratísimo. Solamente fue la tumba allí para historia. Hermano, eso es historia. Por lo tanto, en el día de hoy, el Señor nos dice a nosotros que no tenemos que buscar a los muertos. Y esta palabra es una palabra de aliento para todos aquellos que han tenido un ser que ha muerto, que se le habló de la palabra, que conoció de la palabra y que ha muerto. Nosotros no podemos juzgar, está en el infierno o está en el cielo. La última palabra la tiene el Señor Jesús.
Él es el quien sabe quién está allá y quién está acá. El deber de nosotros no es ocuparnos en condenar, sino en seguir predicando y en seguir anunciando. El que creyó, creyó, y el que no creyó, no creyó. Pero la misión de nosotros es predicar la palabra, que cuando alguien muera, el Señor Jesús sabe para dónde se lo va a llevar. Pero lo único que sí quiero decirle es que nosotros no tenemos por qué buscar entre los muertos, entre el cementerio, al que está vivo, porque el que ha muerto en Cristo Jesús, si nosotros morimos, estamos vivos. Aleluya, hay vida en nosotros, porque Jesús dijo: el que creyere, el que muere creyendo, vivirá eternamente. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre. Aleluya. El que muere creyendo vivirá eternamente. Tendrá vida eterna. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jesús, al igual como estas mujeres que tuvieron ese varón con vestidura resplandeciente para decirle: hoy el Señor me coloca en este lugar para decirte que no tenemos que buscar entre los muertos al que vive. Aleluya. A Cristo lo podemos encontrar, ¿sabe a dónde? En nuestros corazones, cuando lo hemos recibido. No tenemos que ir ni tan lejos. ¿A dónde está Jesús? Está en mi corazón, porque mis actos, mis acciones, mis procederes son las que Jesús me enseñó. Sigo las huellas, sigo las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Iglesia, dice la palabra que estos varones le dicen a estas mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Y les recuerda la palabra, porque Jesús le dejó el mensaje: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Y por qué estos varones sabían eso? Jesús sabía que iban a ir al cementerio o a la tumba a donde él estaba. Jesús sabía que iban a ir allá. Y Jesús le dejó la razón. Porque resulta que al hombre se le olvida la palabra. Al hombre se le olvida. Uno le dice: mire, hermano, busquemos de Dios porque va a suceder esto, va a pasar esto. No. La gente en el momento de pronto oye y cree, pero se pasa el día siguiente y hasta se le olvida lo que uno dijo. Y no le pone atención porque no lo dijo un extraterrestre. Como Jesús aún andaba, mucha gente anduvo con Jesús y no sabía ni quién era Jesús. Y Jesús lo demostró cuando le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y algunos eres Elías, otro Jeremías, otro era Juan, otro era alguno de los profetas. ¿Y quiénes dicen ustedes quién es el Hijo del Hombre? Y solamente uno solo contestó. Imagínese usted. Y hasta el día de hoy, si esos que andaron con Jesús le preguntaron y quedaron así titubeando, ahora cuánto más nosotros. Si nos preguntan quién es Jesús, nos quedamos así todos zambilocos, confundidos. No tenemos respuesta para saber quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Hablando de Jesucristo. Porque cualquiera se llama Jesús hoy en día. Pero cuando hablamos de Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que resucitó entre los muertos para darnos vida. Ese Jesús del cual nosotros predicamos. Y aquí le dijo él: recuerden las palabras. ¿Y cuáles fueron las palabras que él le dijo cuando estaba en Galilea? Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Era necesario de que el Hijo del Hombre fuera entregado y que fuese muerto, fuese crucificado. Uno dijo: que no te acontezca tal cosa. Y vemos aquí, ahí está en el verso 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Mire que cuando dice el Hijo del Hombre está con H mayúscula, está hablando de Jesús.
entregado en manos de hombres, minúscula, H minúscula, de los hombres terrenales. Es necesario, o sea que lo que el Señor hizo y hace es necesario. Lo que nos pasa en esta vida, desagradable, no nos gusta, pero a veces es necesario que acontezca, porque de algo nos está frenando Dios. A veces podemos llevar una vida desenfrenada y el Señor nos pone freno de cualquier forma. Lo lamentable es que nosotros a veces esperamos que nos acontezca algo feo. Esperamos que pase algo horrible para entonces de esa manera venir y acercarnos al Señor. Porque mientras estamos buenecitos, mientras estamos bien, nosotros no nos preocupamos. Mientras nada nos pasa, no nos preocupamos. Pero cuando algo nos sucede, entonces empezamos a decir o a orar y buscar más de Dios. Hay una joven, muy joven, que está para morir. Ella habla conmigo. Son dos. Hay una que está aquí, una está en Bogotá y la otra está por acá, por Cartagena. Y tienen una enfermedad terminal. Y ellas hablan conmigo. Y siempre le doy una palabra de aliento, las hago hasta reír. Y me dicen, ay pastor, la verdad es que damos gracias a Dios. La una no sabe de la otra porque yo no le he comentado. Pero me hablan casi igual. Le dan gracias a Dios por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Porque de otra manera dicen que no tuvieran la relación que tienen con Dios ahora. Porque todos los días oran, todos los días hablan con el Señor y están en esa comunicación. O sea, como saben que ya está cerquitica su momento, su hora. Son unos cánceres terminales que tienen. Y están ya bastante avanzados. Bastante. Y ellas me dicen que le dan gracias a Dios. Y yo les digo a ellas, siempre le doy esa palabra. Digo, el apóstol Pablo dice que sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Morir en Cristo es ganancia. Y que nosotros no queremos realmente encontrarnos con la muerte, pero la muerte tiene que llegar. A muchos le llega a una edad avanzada, hay otros que le llegan a una edad muy temprana. Vemos el niño de anoche, ¿a qué edad le llegó? Ni 2 años había cumplido. Y a veces nos lamentamos cuando alguien se muere de 20 años, se muere de 30 años. ¡Ay! Pero tan joven, y tan niño. Y de pronto, no, que mejor que se muera niño que se muera viejo. No, hermano, como se muera la persona es muerte. Y es valorable porque ningún hijo quiere que su papá se muera por muy viejo que esté. Siempre quiere verlo ahí, siempre quiere tenerlo ahí. Al igual que el papá quiere ver siempre a su hijo. Es algo, pero la muerte va a llegar. Y yo le decía a ella, no se preocupe, que usted no va a morir hasta que el Señor no lo decida. Los médicos le han desahuciado porque la enfermedad es terminal para los médicos, pero para el Señor no es imposible. El Señor las puede sanar. Siempre les doy esa palabra. El Señor las puede sanar. Si ustedes están en el plan de Dios para hacer otras cosas más, el Señor las va a sanar. Porque ustedes han creído en Dios, han confiado en Dios. Y cuando uno cree en Dios y confía en Dios, el Señor escoge lo mejor para nosotros, aleluya. El Señor escoge lo bueno para nosotros. No crea que lo que usted vive o lo que usted y yo vivo es porque el Señor nos está castigando. No, es decisión de Dios para mantenernos en Él. Gloria a Dios. El mismo apóstol con la unción que tenía, Pablo, con la unción y el poder que tenía, el mismo apóstol decía que él se quedaba con su aguijón. Porque aún había rogado y había orado y había pedido. Y el apóstol Pablo resucitó muerto. El apóstol Pablo, hermano, con los delantales sanaba a los enfermos. Mandaba los delantales. De pronto usted dice, pastor, ¿y a dónde el apóstol Pablo resucitó muerto? Sí, Señor.
La palabra registra de que había un hombre para aquellos que se duermen en los cultos. Hay unos que les gusta de dormirse, de cabecearse. Y el apóstol Pablo estaba, y resulta que todas las sillas no son como las que usted tiene. En aquel entonces no había rima. Nadie se arrimaba, sino que a muchos se recostaban o estaban en un palco. Dice que los palcos, eso tenía que ser de madera. Aleluya. Y dice la palabra que el apóstol Pablo estaba disertando. Y uno se quedó dormido, se cabeceó y cayó y se mató. ¿No habían leído ese pasaje? Lean la Biblia. Lean la Biblia para que vean. Porque a veces uno dice las cosas y dice, pastor, se está inventando una cosa. No. Dice que se quedó, y eso quiere decir que los que se duermen en los cultos están propensos a matarse. Se pueden caer de la silla, porque hay sillas que se ruedan. ¡Pum! Yo conozco un señor que se ennuncó sentado. Sentado, se cayó y se ennuncó. Que para nunca se nos necesita tirarse de arriba. Y dice que se murió y el apóstol Pablo le puso las manos y lo levantó. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo? Eutico. Era joven. No es para decir que era viejo. Era joven. Cogió y lo levantó. Imagínese usted. Y Pablo levantó al muerto. Y Pablo mandaba, cuando no podía orar, mandaba los delantales sudados. Vaya y pónganselo sobre el enfermo. Y lo sanaba. La unción que tenía Pablo. Y Pablo no pudo quitar un aguijón que él tenía. Que lo deducen que era un problema en los pies, que era en la cabeza. En la cabeza o en los pies, desde que lo tenía. Pero no pudo quitarlo. Y aún le decía al Señor, bástate en mi gracia. Cuando él oraba, bástate en mi gracia. No te busque, no estés buscando sanarte, no estés buscando, porque ese es el problema de la gente, que la gente lo que busca es milagro. La gente lo que busca es sanidad. La gente no le interesa mucho salvación. A la gente no le interesa, a la gente le interesa es, hermano, que reciba el milagro, que esté bueno. ¿Bueno para qué? Para brincar, saltar, parrandear, para hacer cosas. Eso es lo que quiere la gente. Raro es el que quiere, porque el Señor le dijo a un hombre que le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínese usted si el hombre era ciego. Y le decía, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere que te haga? Parecía la pregunta como que de más. No, la pregunta no estaba de más. Porque hay gente que quiere que es otra cosa. Hay gente que lo que quieren es plata. Hay gente que lo que quieren es comida. Hay gente que lo que quieren es salud. En fin, lo que hay. Pero, ¿quieres salvarte? Mañana, como dijo Herodes. Mañana, como dijo el faraón. Mañana. Hay gente que pospone su salvación. No es hoy. Y lo deja para mañana. Nosotros tenemos que preocupar, como dice Mateo 6:33. Cuando la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y las demás cosas serán ¿qué? ¿Cuál cosa? Aleluya. ¿Cuál cosa? Buscad el reino de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, tenemos que hacer como personas que realmente amamos a Dios, es buscar a Dios en todo tiempo. Cuando deje el tiempo de no buscar a Dios, se acabó el tiempo.
En todo tiempo. No podemos concebir de que una persona se diga cristiana y se deje de congregar por mucho tiempo sin haber motivo, porque esta es la costumbre del cristiano, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. Esa es la costumbre del cristiano. Pero un cristiano que no va a la iglesia, ¿qué le dice al vecino? ¿Qué le pregunta? El vecino, ¿qué dirá? Estoy seguro que le va a decir: oye, tú no eres evangélico. Un domingo crucé por tu iglesia y ya no te vi. ¿Y tú qué hacías aquí? El mismo mundano se lo dice. ¿O no es así? ¿Tú qué haces acá? Porque lo cogen por costumbre de quedarse. Y después aparecen en la iglesia tranquilitos, frescones, sin pena. Porque no les da ni pena. Nosotros tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Tenemos que hacerlo. Y Dios nos habla. Porque cuando la pandemia, Dios nos habló. Yo no sé cuántos no hicieron caso. Pero cuando la pandemia, Dios habló. Y si esa pandemia todavía estuviera, nosotros de pronto no estuviéramos. Y que la gente le tenía hasta a la misma familia rechazo. Algunos escribían: aquí no entre porque tenemos COVID. Para que no entraran sin tener. A la misma familia, quédate allá. A los amigos. Ahí no había amigos, ahí no había nada. En las calles ponían alambre púa. Como que para que el ganado no cruzara. Yo no sé si en este pueblo yo creo que también lo hicieron. Ponían alambre púa cerca para que no cruces. Porque había un rechazo. Lepra. Había lepra. Y eso, las iglesias, decreto del gobierno, se cierran las iglesias. Se cierran esto, se cierra lo otro. Y muchos de pronto preguntaban: ¿cuándo hay culto? ¿Cuándo abren la iglesia? Se abrió la iglesia. ¿Cuándo van a cerrar la iglesia? ¿Cuándo la van a cerrar? No, de verdad, mi hermano. Porque si se abrió la iglesia, porque la pandemia vino, yo voy a estar en la iglesia hasta antes que venga otra pandemia. Porque yo tengo que retomar carga. Yo voy a buscar de Dios, voy a meterme con Dios, voy a llenarme de Dios y voy a llenarme del Espíritu Santo. Porque cuando venga otra pandemia, no me va a tocar, porque estoy lleno de Dios. ¡Aleluya! Y Dios nos habló. Y ya muchos se lo olvidó. Se les olvidó. Y son a los primeritos que tú oyes cuando hay culto. Cuando abren la iglesia. Porque les remuerde la conciencia. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a buscar para ir terminando. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y mira lo que dice: y resucite al tercer día. Lo dijo Jesús. Resucite. Quiere decir que viernes, porque Jesús muere el viernes. Pero muchos dicen: pero si el domingo no llevaba 3 días. Busquemos el calendario romano. Jesús estaba hablando de su calendario, no es de nosotros. Las horas no son las horas de ahora. Analícelo. Y le dijo: es necesario que esto pase y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esos fueron los que le dijeron los ángeles, los varones, a las mujeres. Se les olvidó, y no se lo estaba diciendo a ellas, literalmente. Le estaba mandando la razón a nosotros. Se la estaba mandando a los que él le dijo, porque las mujeres tal vez no estaban ahí cuando el Señor dijo que era necesario, porque él se reunía
con sus apóstoles. Él se reuniera con los discípulos. Recuerde que cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol, se lo dijo a Adán, no se lo dijo a Eva. De todo árbol del huerto no puedes comer. Puedes comer menos de este, porque este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también había otro árbol que muy poco se mienta. Había un árbol de la vida. Recuerde que cuando Adán se fue, lo sacaron del huerto y dijo, vamos a ponerle una separación, y dice que colocaron unos ángeles con espadas resplandecientes para que no se acercara al árbol de la vida, porque podía comer también de él, comió de uno y comió del otro. Sí. Y el Señor le estaba mandando la razón, ¿sabe a quién? A los discípulos, a los apóstoles. Se la estaba mandando. Hoy el Señor nos está mandando la razón a nosotros. Hoy el Señor le está mandando la razón al que escucha este mensaje, a los que siguen adorando todavía a Cristo muerto. Hoy es un día crucial. Hoy es un día en que cajón, porque hasta cajón usa para meter a Jesús. El cajón una procesión, el esqueleto lo pasean de aquí para allá y lo meten en una iglesia y lo sacan de otra, lo llevan muerto a un lado y entonces lo sacan parado en la otra porque ya resucitó. Idolatría. Pero nosotros entendemos esta palabra y damos gracias a Dios, porque yo creo a lo que dice esta palabra. Yo creo que Jesucristo resucitó. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó y tenemos que decirle al mundo entero, aleluya, que ya no es necesario volver a recordar, porque ahí está escrito. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos y a los apóstoles. Nosotros no estábamos allí, pero quedó plasmado en esta palabra para recordarnos y para decirnos a nosotros que era necesario que eso aconteciera y que Jesucristo fuera crucificado y fuera muerto, pero que al tercer día se levantó. Por lo tanto, nosotros predicamos, anunciamos de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo, de que Cristo reina, de que Cristo está en medio de nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Eso lo anunciamos, eso lo predicamos y eso lo decimos. Gloria a Dios. Y que no solamente resucitó para ir al Padre, porque Él fue al Padre, sino que ahora está en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora reina en nuestros corazones. Aleluya. Era necesario. Y dice la palabra, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Antes no. Porque el problema del hombre es que hay que recordárselo. Hay veces el Señor que hay que recordárselo, pero el Señor no te lo recuerda hablándote, sino muchas veces metiéndonos un trancazo. No lo recuerda, porque el Señor habla bonito a través de esta palabra. Pero si no obedecemos a ella, entonces nos va a pasar algo, va a suceder algo. Dice, no, pero es que eso es amenaza. No es amenaza, es que el Señor cuando quiere salvar a alguien, lo salva de una o de otra manera. Cuando lo quiere salvar. Y yo he entendido y tengo testimonios de muchas cosas que han pasado, de muchas cosas. Yo escuché una anécdota y después a mí me tocó de vivirlo en directo, hermano. Que hay personas que no entienden porque creen que la salvación es que el hombre no se va a morir. Y yo escuché de un hombre que se le murió su hijo y el hombre se quería morir. Morir porque su hijo murió. Y oraba y le preguntaba, y el hombre era pastor. Y le preguntaba a Dios por su hijo. Le reclamaba a Dios hasta que un día Dios le habló. Y le dijo que él oraba por su hijo. Quería que se lo salvara y él se lo salvó. Lo único que hizo fue llevárselo. Muchos no entienden eso. Yo leí esa anécdota y pude comprender y digo, tremendo la experiencia. Yo tuve una experiencia hace años. Cuando tuve el accidente, que le conté que venía de un pueblo ya especialmente se llama Los Palmitos.
Sucre. Ahí estaba yo en una campaña. Y el primer día de campaña que llego, el pastor, ya después que me reposé un poco, me contó la historia. Me dice, pastor, hay una hermana, porque yo no conocía a esa familia, ahí la alcancé de conocer. Me dice, pastor, hay una familia que son los ministros de la iglesia, los alabanzas, los que tocan la alabanza. Dios les usa en gran manera. Pero resulta que a la hermana le mataron un hijo. Y esa hermana está resentida con nosotros. Está resentida con Dios. No quiere saber de nosotros ni de Dios. Y los papás del pastor viven al frente, casi diagonal donde vive la hermana. Que por regla el pastor tenía que cruzar por ahí todos los días para ir a los papás. Ni si nos gusta de nosotros, no quiere saber nada de nosotros, pastor. Y cuando uno trata de hablarle, lo insulta y le dice que, ¿por qué? Llena de odio, llena de cosas. Digo, ay, ¿usted qué me quiere decir? No, pastor, para que vaya. Imagínese usted, para que vaya usted y hable con ella. Digo, otro que va a odiar a la hermana. Dice, yo la saludo y todo, y ella me contesta, pero así, pero no quiere saber de iglesia ni de nada. Hermano, y son cosas que uno le empieza a analizar, ¿qué hago yo? Porque uno realmente, ¿qué puede hacer uno cuando una persona está en ese sentido? Y le dije, bueno, vamos, yo voy. Refrescó el sol, la tarde antes de empezar la campaña, salimos. Y me dice, mire, esa es la casa. Yo voy a llegar, yo la voy a saludar y se lo voy a presentar y usted se queda y yo me voy. Digo, no se vaya muy lejos. Y la hermana estaba metida en una hamaca. Estaba metida en su hamaca, así. Buenas. Hermana, mire, este es el pastor que viene a predicar a la campaña. Lo traje para que hable con él, o sea, lo conozca. Ya vengo. Se fue llevando los papás allá al frente. Y me quedo ahí. Y ella me brindó otra hamaca. Acostumbran a guindar hamaca así. Y yo me metí en mi hamaca. Pero yo estaba pendiente con el ojo abierto y digo, esta mujer está resentida. Esta mujer no me conoce a mí. ¿Qué le voy a decir yo? Y yo le pedí a Dios, le soy honesto, le pedí a Dios, digo, Señor, ¿qué le digo? O sea, nosotros estábamos queríamos entablar una conversa. O yo quería, pues, porque ya estaba muy. Pero más sin embargo, llegó el momento en que le digo, hermana, cuénteme, ¿cómo están las cosas por acá? Bien, así. Me enteré que un hijo de usted tuvo un percance y quería escucharla. Y ella me queda mirando la cara y me dice, eso sí, no me faltó el respeto ni nada. Me dice, pastor, yo le voy a decir una cosa. Lo que yo no he podido todavía tener la respuesta, porque yo la he andado buscando, pero ya empezó a hablarme así enfocado. Yo la he andado buscando es que mi hijo, yo le pido a Dios por todos mis hijos. Y mi hijo, yo le pedí a Dios para que se convirtiera, para que él le buscara. Y usted no ha de creer que mi hijo recibió al Señor y empezó a ir a la iglesia, pastor. Y a los 15 días matan a mi hijo. Y no es tanto que lo mataron, sino cómo lo mataron. Mira eso. O sea, y el Señor enseguida me lleva a la palabra cuando dice que no importa cómo muera el cuerpo, sino que tiene el poder para echar el alma al infierno. Ella está hablando y yo voy recibiendo de la palabra. O sea, la respuesta yo la voy recibiendo de parte de Dios. Al hijo se lo metieron en un... Yo conozco ese lugar. Eso tiene una entrada para entrar al pueblo de la carretera. Lo cogieron por allí, lo amarraron, lo torturaron, lo quemaron, hicieron cuanta cosa. Y me dice esta mujer, pastor, ¿a dónde estaba Dios? Pero llorando, resentía, dolida. ¿A dónde estaba Dios cuando estaban matando a mi hijo? Si yo le pedía a él
que salvara a mi hijo. Y cómo que mi hijo empieza a ir a la iglesia, y ese es el dolor que yo tengo, y por eso yo no voy a la iglesia. Y empieza a hablar, y yo dejándola. Cuando ya se cayó, que no tuvo más nada que hablar, me paré de la hamaca. Digo, no me va a coger acostado. Yo me paré y me le acerqué y le dije: hermana, yo entiendo todo lo que usted está diciendo. Y lo siento, porque es duro de perder un hijo. Que uno ore por su familia, que ore y la familia se muera. Porque usted lo que esperaba era que su hijo de pronto fuera un predicador, fuera un pastor, fuera esto, fuera lo otro, en fin, empecé a decirle. Y le dije: usted tiene la razón en hacer ese reclamo. Pero sabe, es porque de pronto no le han dado la respuesta. Pero hoy le voy a responder de parte de Dios, y usted verá si acepta la respuesta o no la acepta. Le dije: cuando usted está diciendo que a dónde estaba Dios cuando estaban matando a su hijo, le voy a decir algo, que Dios estaba allí. Y me quedé ya mirando la cara. Dios estaba ahí. Todo lo que le estaban haciendo a su hijo, el Señor lo presenció. Porque es que el Señor no es ciego. El Señor todo lo ve. Y cuando usted me está diciendo por qué el Señor permitió que mataran a su hijo, imagínese usted, así como el Señor estaba allí viendo la muerte de su hijo, también estaba viendo la muerte de Jesucristo, que era el hijo de él. El hijo de usted se lo quemaron, lo que usted me acaba de contar, algo desagradable. A Jesús lo flagelaron, le coronaron con espinas, lo golpearon, lo trataron como lo peor, lo crucificaron, y ahí estaba Dios. Por lo tanto, así como Dios estuvo presente en la muerte del hijo de él, también estaba en la muerte del hijo de usted. Pero las muertes traen vidas. La muerte de su hijo, usted le pedía al Señor que salvara a su hijo. Quiero responderle en esta mañana que su hijo se salvó, porque hay una diferencia en que nosotros sigamos viviendo, porque sabía el Señor que si su hijo seguía viviendo en esta tierra, podía apartarse de sus caminos y perderse, porque no era cosa buena, era tremendo el muchachito. Digo, el Señor sabía que si seguía, él se podía apartar y se podía perder. Por lo tanto, su hijo sabe dónde está. Está en el cielo, en un mejor lugar. Mira, hermano, cuando esa mujer se sacudió de la hamaca, yo me bajé a corretear, pero no. Esa mujer me dijo: pastor, pero lloraba, y se tiró de rodillas. Pastor, hasta hoy, gloria a Dios, y esa mujer glorificaba a Dios, hasta hoy recibe una respuesta. Ahora puedo entenderlo, pastor. Gloria a Dios. Y las hijas salen corriendo a ver qué le había pasado a la mamá. Y la mamá empieza a explicarle. El pastor, cuando oye la bulla, se asomó así para ver qué era lo que pasaba. Digo: venga, pastor, venga. Y llegó el pastor ahí. Y la mujer abrazó al pastor, me abrazó a mí. Vinieron las hijas, porque era con la mamá que yo estaba hablando. Vinieron las hijas, que eran las que tocaban piano y todo. Hermano, y empezamos a hablar, y ahí hubo llanto, hubo risa, hubo de todo. Hermana, esta noche vaya al culto. Empieza la campaña. Sí, voy a ir. Bueno, fue la primera que llegó con sus hijas. Cuando llegaron al culto, cuando ya pasa el predicador, que paso, yo empiezo a orar y empiezo a reprender. Vea, ese fue el día en que el piso quedó brillado con esa mujer. Esa mujer cayó, y esa mujer fue para bañarla, según el vestido. Porque nosotros tenemos que sabiduría, y a muchos se les olvida. A esta mujer se le había olvidado, y así como ella se le había olvidado, a nosotros se nos puede olvidar lo que el Señor Jesús dijo. Y le dije que lo que interesaba no era cómo había muerto su hijo, que lo habían quemado, que le habían pasado. A Jesús mira todo lo que le pasó. Pero que nosotros no tenemos que tener temor al que mata el cuerpo. Tenemos que tener temor al que tiene el poder para echar nuestra alma al infierno, porque el diablo no es el que nos lleva al infierno. El diablo no tiene poder para llevarse al infierno nadie. Él quiere que todos estén a donde él está,
pero el que tiene el poder para llevarnos se llama Jesucristo. Por lo tanto, a Él es el que tenemos que temer, a Él es el que tenemos que servir, a Él es el que tenemos que adorar. Él es el que toma las decisiones y tiene la última palabra. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces ellas se acordaron. A la gente hay que recordarle, cuando pasan cosas así, ¿por qué antes no se habían acordado si Jesús lo había dicho? Y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a los demás que estaban allá. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, las que habían ido a la tumba. Y dice, y las demás, las que se unieron con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea que ellas llevaron testigas. Ellas no solo trajeron el mensaje, sino que porque no hay mensajero que los chismosos. Hay gente que los chismosos son necesarios. Sabe que los chismosos enderezan al que camina recto, lo reenderezan. Y dice la palabra, porque yo estoy seguro que aquellas demás mujeres, oigan bien, aquellas demás mujeres no estuvieron presentes cuando la muerte de Jesús. Aquellas demás mujeres se unieron, fue para ir a la tumba. Porque así pasa. Nosotros podemos tener una vida y nunca vemos tanta gente como cuando nos morimos. El que nunca había ido va. Hasta el vecino dice, ¿y para dónde va? Para un entierro. Espérame que voy contigo. Sin preguntar quién se murió. No sabe ni quién se murió. Pero ahí está. En el velorio y en la misa y en la... Ahí está. Estas mujeres fueron a la tumba de Jesús. Porque María, las que hablan la palabra de Dios, esas sí, eran efectivas. Pero dice, y otras más. Y esas otras más fueron las que los apóstoles más les llamó la atención. Porque hay muchas veces que cuando nosotros decimos las cosas, no nos creen. Tiene que venir otro. Tiene que venir un incrédulo. Porque cuando el incrédulo dice, es verdad, créanle. Porque ese es incrédulo. Pero cuando el que cree dice, no, esto lo cree. No nos ponen atención, hermano. Y dice la palabra que vinieron ellas y las otras. Gloria al Señor. María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que locura. Se repite la palabra cuando Pedro salió de la cárcel. Para ellos les parecía locura. ¿A quién? A los mismitos que comieron con Jesús, a los mismitos que vieron los milagros, a los mismitos que Jesús les habló en vivo y en directo y no por carta, que le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y al tercer día resucitaría. Fueron los mismitos, pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Imagínese usted, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora entiendo para muchos que no creen. Pero levantándose Pedrito siempre ahí, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. O sea que Pedro se acordó bien. Pedro había sido testigo de las palabras de Jesús. Pedro había escuchado que Jesús había dicho que se levantaría al tercer día. El diablo pensó que había vencido,
El diablo pensó, pero ¿sabe a quién no se le había acordado? Al enemigo. Las palabras de Jesús. Porque hasta el tercer día estuvo pendiente que iba a acontecer. Hasta el tercer día tenía una comunicación directa con el diablo. El diablo preguntándole a la tumba si Cristo estaba ahí. Yo me imagino. Pero la tumba se quedó sola. Se quedó vacía. Y Pedro, al llegar y al ver los lienzos solos, no se puso a cuestionar. Y ya no sabía que era locura. Estaba seguro que no era locura. Porque el Señor Jesús se lo había dicho. Y hoy las palabras que el Señor nos está diciendo, debemos de estar seguros y debemos de estar confiados de que esos lienzos verdaderamente se quedaron solos. Esta palabra se la recomiendo que se la lea hasta el final. Todo el capítulo 24 de Lucas. A donde encontramos otras cosas bonitas allí. Que aún iban hablando y diciendo. Se encontraron con un hombre que le dijeron todo lo que había acontecido. Y él le dijo, ¿en qué estáis pensando? Dice, no, en lo que ha sucedido con un hombre que crucificaron. Y le decían, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Le decían, ¿y a quién se lo estaban diciendo? Al mismo Jesús. Y Jesús hablando con ellos, y dice que sus ojos iban como vendados, porque hasta el día de hoy muchos ojos están vendados. Y ellos le decían a Jesús, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Imagínese usted. Y en último, cuando Jesús se le manifiesta, dice, por eso nuestro corazón ardía. Hermano, el hombre siempre habla disparate y habla cosas. Usted léaselo todo, Mateo 24. Ahí está todo completo. Pero yo se lo voy a dejar aquí, hasta aquí. Gloria al Señor. Para que vea que cuando Pedro llegó a la tumba, eso fue noticia. Los noticieros todos no estaban, asistían otros. Eso fue noticia, hermano, al saber lo que había acontecido. Lo que menos le convenía al enemigo, lo que menos convenía era que se supiera. Porque Jesús podía resucitar con la piedra puesta. Podía levantarse con la piedra puesta. Pero la piedra, la tapa, fue removida. ¿Sabe para qué? Para que se dieran cuenta de que nadie estaba en la tumba, sino los lienzos solos. Y hasta el día de hoy, la tumba sigue vacía. Porque Cristo se levantó en poder, en gloria, y vive y reina por los siglos de los siglos, y está en nuestros corazones para darnos vida y salvación. Alabado sea Dios. Denle gloria y denle honra al Cristo que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro Cristo vive. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Y así como Él tiene vida, nos da vida a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies.